Bueno, quiero recordarles que de todos estos temas que estamos viendo, ustedes tienen apoyo en la bibliografía, en el libro que utilizamos para el desarrollo de la materia, que pueden conseguirlo en la cooperadora de nuestro colegio. Y además, por supuesto, van a encontrar apoyo también en el aula virtual en lo que hace a ejercicios y a problemas. Pero vamos a continuar con la parábola y vamos a hacer algunos ejemplos de ejercicios utilizando esta ecuación que acabamos de encontrar. La que habíamos encontrado era y cuadrado igual a 2p por x, vale decir que si sacamos la raíz cuadrada, y sería igual a más menos la raíz cuadrada de 2p por x, y por eso habíamos visto entonces que la parábola era una curva simétrica con respecto al eje de las x. Vamos a suponer que nuestro problema dice encontrar la parábola que pasa por el punto 3, 2. El único dato que me dan es por dónde pasa la parábola. Encontrar la parábola que pasa por el punto, no le vamos a poner P porque no quiero que se confunda con el P de la fórmula, vamos a ponerle C. Encontrar la parábola que pasa por el punto 3, 2. ¿Sí? Aparentemente no tenemos ningún dato, lo único que podríamos llegar nosotros a suponer es que si yo grafico esa parábola, por lo pronto sé que va hacia el lado positivo del eje de las X, y lo único que sé es que pasa por el punto 3, 2, es decir, pasa por este punto. Pero hay un dato extra. Hemos dicho que todas las parábolas que tenían esta ecuación también pasaban por el origen. Vale decir que esta parábola ya tenemos otro punto y sabemos que pasa por allí. Y hay otro dato más. Sabemos que son simétricas con respecto al eje de las X. Por lo tanto, sabemos entonces que también va a pasar por el punto 3 menos 2. Fíjense que con todo eso nosotros ya podríamos trazar la parábola. Sin embargo, lo que no podemos conocer es su ecuación. Recuerden que la parábola es una curva, no es una recta, porque por allí he visto en algunas evaluaciones o en algunos trabajos que me dibujan una especie de triángulo acá. La parábola es una curva, no es una recta. Nuestra parábola sería esa. El problema es que no tenemos la ecuación todavía. Si nosotros sabemos que y cuadrado es igual a 2p por x, lo único que me estaría haciendo falta conocer es p para poder encontrar la ecuación. Vamos a tomar esta fórmula, ¿sí? Si la parábola pasa por el punto 3, 2, ¿qué significa? Que cuando x vale 3, y vale 2. Vale decir que si en esta fórmula yo reemplazo x por 3 y ahí por 2, podré despejar p. Vale decir entonces, dijimos, cuando x vale 3, y vale 2. Si y vale 2, tendríamos 2 al cuadrado igual a 2 por p por x, que tiene que valer 3. Es decir, que esta parábola en particular debe cumplir con esto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a reemplazar y vamos a despejar p. Me queda 4 igual a 6p. De aquí podría yo poner esto, me queda 4 sextos igual a p. Podemos simplificar, me queda 2 tercios, o sea que p es igual a 2 tercios. Como era lo único que me faltaba para encontrar la ecuación de la parábola, entonces la ecuación que me están pidiendo es y cuadrado igual a 2 por 2 tercios x. O lo que es lo mismo, y cuadrado igual a 4 tercios x. Esa es la ecuación de la parábola que me están pidiendo. Y problema concluido. Tenemos la ecuación de la parábola y la hemos graficado. ¿De acuerdo? Con lo cual tenemos solucionado ese pequeño problema. Vamos a hacer otro ejemplo con un enunciado diferente ahora. Yo les decía que la parábola, había parábolas, que había casos en que la directriz estaba hacia la derecha, la directriz estaba hacia la derecha y el foco hacia la izquierda, y la parábola se desarrollaba hacia el lado negativo de las X. Perdón, antes de que pasemos a este nuevo ejemplo, voy a terminar de desarrollar algo para completar esto que estamos haciendo. Supongamos que este mismo problema, además de la ecuación y de la gráfica de la parábola, me piden ubicar el foco y ubicar la directriz.
¿sí? Ubicar el foco y ubicar la directriz. Bueno, si nosotros sabíamos que en el desarrollo teórico, de acuerdo al desarrollo teórico que hicimos, sabíamos que el foco se ubicaba en el punto P sobre 2, 0. Y conocemos P. Acabamos de encontrar P, que vale 2/3. Quiere decir que el foco va a estar en 2/3 sobre 2. Vamos a escribirlo un poquito mejor. Es P sobre 2, ¿sí? O sea que va a estar en 2/3 sobre 2, 0. Y si resolvemos esto, ¿qué nos da? Nos termina dando 1/3, 0. ¿De acuerdo? Quiere decir que el foco está en 1/3, 0. Por allí está el foco. Si nosotros sabemos que el foco y la directriz están a la misma distancia, quiere decir que la directriz también estará en menos 1/3. En menos 1/3, o sea que esto es 1/3 y esto es menos 1/3, donde está por donde pasa la directriz, ¿sí? Y una pregunta más, ¿cuál sería la ecuación de la recta directriz? Si ustedes recuerdan que estuvimos viendo recta y la ecuación de una recta era y igual a a por x más b, esta recta que estamos pidiendo ahora es un caso particular. ¿Por qué? Porque es una recta paralela al eje de la y. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera sea el valor que tome y, o mejor dicho, el único valor que toma x es 1/3 para todos los valores posibles de y. O sea que para cualquier valor de y, x siempre vale 1/3. La ecuación de una recta de ese tipo se escribe directamente así. Esa sería la ecuación de la recta directriz. Si x es igual a menos 1/3, siempre, para cualquier valor que tome y, fíjense que la recta que se genera es esa. ¿De acuerdo? Bueno, recién les decía que íbamos a hacer otro ejemplo del tema parábola sobre una parábola que se desarrolla hacia el lado izquierdo del eje de las x. Supongamos que el enunciado del ejercicio me dice lo siguiente: encontrar la parábola cuyo foco está en el punto menos 2, 0. El dato que me están dando es que el foco está en el punto menos 2, 0. Como ustedes saben, la parábola se desarrolla siempre hacia el lado del foco. Por lo tanto, si me están diciendo que el foco está en menos 2, 0, yo puedo ya adelantar que si ese es el foco, la parábola se va a desarrollar hacia el lado izquierdo, hacia el lado negativo de las x. Pero además también podría decir que la directriz va a estar hacia el lado derecho, hacia el lado positivo, y va a ser esa recta paralela al eje de la y. Ya puedo encontrar su ecuación porque sé, como acabamos de ver en el ejemplo anterior, la ecuación de la recta directriz sería directamente x igual a 2, porque para todo valor, cualquier valor de y, x siempre vale 2, y eso genera esa recta que acabamos de trazar allí paralela al eje de la y. Ahora, tengo que encontrar la ecuación y tengo que encontrar algunos puntos por donde pasa la parábola para poder graficarla. Bueno, para eso recordemos que de acuerdo al desarrollo teórico que habíamos hecho, el foco se encontraba en este caso, en menos P sobre 2, 0. Quiere decir que si menos 2 es igual a menos P sobre 2, quiere decir que, podemos cancelar aquí los signos, quiere decir que P es igual a 4. Por lo tanto, si P es igual a 4 y yo lo reemplazo aquí, la ecuación de nuestra parábola sería y cuadrado igual a 8x. ¿De acuerdo? Perdón, vamos a borrar y vamos a escribirlo bien.
¿Qué otra cosa que nos pueden pedir? Creo que ya tenemos todo. Ahora, tendríamos que encontrar un par de puntos por donde pase la parábola, aunque sabemos que pasa por el origen, porque eso es un dato, pero tenemos que encontrar un par de puntos. Para ello vamos a ir dándole valores a X. Sabemos que la parábola se desarrolla hacia el lado izquierdo. Para ello vamos a darle valores a X. Por ejemplo, hagamos una pequeña tablita y busquemos un par de valores de X. Para X igual, por ejemplo, supongamos que le damos a menos 3 o a menos 4. Entonces, vamos a borrar, aquí vamos a poner X. Supongamos que a X le damos el valor menos 3, me quedaría Y cuadrado más menos, recuerden ustedes esto, más menos 3 por 8, 24, ¿sí? O vamos a poner la fórmula, a ver, vamos, así calculamos. Esa es la fórmula que vamos a tener que usar para calcular los valores de Y. Por lo tanto, entonces, la tablita que vamos a usar va a ser X y aquí más menos la raíz cuadrada de 8X. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner, supongamos que para X igual a menos 3, me quedaría más menos la raíz cuadrada de 24. Para X igual a menos 4, me quedaría más menos la raíz cuadrada de 32. Y de aquí, de cada uno de estos, estamos sacando dos pares ordenados. Es decir, fíjense que para X igual a menos 3, yo saco dos valores de Y. Por lo tanto, tenemos un par ordenado que sería el menos 3 raíz de 24 y por otro lado el menos 3 menos raíz de 24. Con este pasa lo mismo. Fíjense que tengo dos pares ordenados. Para X igual a menos 4, me daría más raíz de 32 y también para X igual a menos 4 me estaría dando menos raíz de 32. ¿De acuerdo? O sea que aquí ya tengo 4 pares ordenados para poder encontrar mi parábola. Sería cuestión de ubicarlos. Por ejemplo, entonces dijimos para X igual a menos 3, raíz de 24 es casi 5, digamos, no tengo calculadora, pero lo vamos a hacer aproximado. Raíz de 24 es muy aproximado a 5. Lo mismo va a pasar entonces hacia el lado negativo de las Y. Y ya tenemos 3 puntos. Tenemos el origen, tenemos S y tenemos S, porque sabemos que la curva es simétrica, ¿sí? Esto sería más raíz de 20. Esto, por ejemplo, sería, vamos a ponerlo para que quede claro que se trata de ese par ordenado, raíz de 24, que es aproximadamente 5, y aquí menos raíz de 24, es aproximadamente 5. Tenemos esos 3 puntos. Si quisiéramos podríamos graficar ubicar estos otros 2 puntos sobre el sistema de ejes y la parábola tendríamos que hacerla pasar por allí. Pero con 3 puntos ya es suficiente y podemos graficarla aproximadamente. Recuerden que los gráficos siempre son aproximados, nunca hablamos de valores exactos cuando hacemos gráficos, pero la parábola será algo parecido a eso. Tenemos entonces la ecuación de la parábola, tenemos la gráfica, tenemos la ecuación de la directriz y hemos ubicado el foco en el punto menos 2,0, con lo cual el problema queda completo.